Hola, ¿cómo les va? Y hoy ténganme paciencia porque esto va a ser... No encontré forma, no tengo ningún lugar en mi casa donde pueda hacer el video, donde tenga la distancia. Eh, en el lugar donde tengo la distancia, tengo que llevar todo allá y no tengo suficientes enchufes. Bueno, un lío. Pero vamos con la segunda parte de la soundbar. A ver, hoy te voy a contar absolutamente todo lo que necesitas saber. Lo bueno, lo malo, lo regular, cómo funciona, cómo se conecta, cómo es la aplicación. Te voy a mostrar todo. Pero vamos a empezar por lo más importante. La soundbar pesa 8 kilos. El subwoofer pesa casi 12. Y los rear pesan 1,8 kg cada uno. Después, me traje el centímetro acá y te voy a decir cuánto mide todo. La soundbar mide 122 de largo por 14 de profundidad por 7 de altura. Los rear tienen 19 de altura por casi 12 de ancho por 15 de profundidad. Y el subwoofer, que pesa casi 12 kilos, pesa 11 kilos 800, tiene 40 de profundidad, porque lo vas a poner así, 22 de ancho y 41 y pico de alto. Entonces, con eso te figuras si entra en donde lo vas a poner. Acordate que nada de esto tiene cable aparte del cable de electricidad. Y, como verás, el cable de electricidad va en la ranura, por lo cual no, digamos, vos cuando apoyás los parlantes no tenés que ponerle ni trípode ni nada abajo por el cable. El cable va en la ranura y se terminó. Con el subwoofer, el cable sale de acá atrás. En el caso del soundbar, también tiene la ranura abajo, en el medio, como verás, que el cable no va a quedar sobresalido. Entonces, los cables que trae, o mejor dicho, los accesorios que trae. Manuales varios, que mayormente los manuales son para los brackets de la soundbar, que te dice cómo montarlo y todo eso. Te trae el control remoto Smart, que después vamos a hablar porque es súper importante. Le vamos a poner las pilas, porque es importante también ponerle las pilas. Y después trae 4 cables de electricidad. Y los brackets en L, que son para la soundbar. Entonces, me preguntaron en los comentarios cuánto medían los cables. 1,50 m miden los cables. Me parece que es suficiente para la soundbar, porque la soundbar está abajo del televisor. Pero me pareció que para los rear hubiéramos necesitado 2 metros. Algo un poco más largo. Entonces, vamos a hablar un poco de datos técnicos de la soundbar. Tiene 16 canales. Es un 11.1.4. Tiene autoecualizador, tiene el Q-Symphony, tiene el Space Fit y tiene Adaptive Sound. Ya te voy a decir uno por uno qué quiere decir todo eso. Los sonidos que soporta son Dolby Atmos, Dolby Matt, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-X, DTS HD HRA, DTS HDMA, DTS Express, DTS 5.1. Del audio que soporta AAC, AIF, ALAC, FLAC, OGG, MP3 WAV y Windows Media Audio. Tiene un montón de presets que vos podés usar en diferentes ocasiones. Voy a sacar los anillos porque hacen ruido y voy a tener que estar tocando esto. Tiene Wi-Fi y Bluetooth. El Bluetooth es 4.2 y tiene, vamos a empezar con las entradas y las salidas. Esto tiene 3 HDMI. 2 HDMI son in y un HDMI es el eARC. eARC, en comparación con el ARC, que era originalmente o ARC, es que el eARC no tiene compresión alguna. Sonido puro, sin compresión, sin nada. El ARC tenía un grado de compresión. La soundbar tiene solamente 4 botones arriba. Tiene un circulito que es un multibotón que sirve para cambiar las fuentes de dónde viene el sonido. ¿Viste? Vas cambiando. Esto tiene un display. Va haciendo un scroll y te va diciendo en qué fuente estás. Si estás en HDMI 1, HDMI 2, si estás en Bluetooth, si estás en Wi-Fi o lo que sea. Después tiene volumen más y menos. Y después tiene el botoncito que yo le llamo el botoncito Godbusters, porque es un circulito como tachado. Eso es para activar el micrófono interno. Entonces eso es la parte de arriba. La parte de abajo tenés las 3 entradas de HDMI, como ya te dije, 2 in, un out, que es el eARC que va a la tele. Tenés un
puerto USB, ¿para qué es el puerto USB? Presupongo que tal vez sirve para algún tipo de calibración de ellos en caso de que algo pase, o reparación o esto que el otro, pero la realidad es que si vos no querés usar la aplicación, cosa que sería un error, porque yo te recomiendo que uses la aplicación, si no querés usar la aplicación porque no tenés un teléfono nuevo, porque vivís en el medio de la jungla con Tarzán, cada vez que haya un update del sistema, tenés que poner el update en un pendrive, pones el pendrive en esa entrada USB que está abajo y haces el update. Lo bueno es que ni bien conectás el pendrive, la soundbar hace todo el resto. No tenés que tocar, ni activar, ni poner nada. En caso de que estuvieras conectado al Wi-Fi, el update te lo hace ni bien que te conectás al Wi-Fi en forma automática. Entonces te tenés que medio desentender de ese tipo de cosas. Y ya vas a ver que esta soundbar en muchos casos te ahorra pasos y te hace la vida más fácil. Después tiene el optical, que es un optical in. Y eso es todo, amigos. Y el de electricidad. Todos los cables de electricidad son NL, como este, para que no haya nada sobresalido y cuando los conectás, yo te puedo asegurar que no son fáciles de sacar. Por lo cual, tenés cable de electricidad en el subwoofer, un cable de electricidad en cada uno de los rear y un cable de electricidad en la soundbar. Eso es todos los cables que tendrías. Después tiene 4 modos o 4 profiles de sonido, que uno se llama Gain Pro, el otro se llama Adaptive. Te lo pongo acá al costadito. Se supone que cada profile tiene un conjunto de parámetros que hacen que suene mejor con ese periférico que estás usando, ya sea la PlayStation o un Blu-ray o lo que sea. Funciona bárbaro. Es decir, te ahorra un montón de tiempo, pues lo pones y pum. En contra de otros profiles que yo he escuchado de otras soundbar, me parece que es súper bueno. No me parece que tenga ningún problema. Entonces vamos a hablar de conectividad. Cuando vos tenés todo conectado a la electricidad, prendés la soundbar y absolutamente reconoce todo sin que hagas absolutamente nada. Te va a hacer el ruidito que hizo el PER con los rear y el subwoofer y eso es todo. Cuando está en ese proceso de hacer el PER, la lucecita va a titilar en la parte de atrás. Si vos ves en la parte de atrás, tiene como 2 cositas blancas. Bueno, esas 2 cositas blancas son lucecitas, son LEDs. Una lucecita es roja y la otra lucecita es azul. La luz azul, cuando titila, es que está haciendo la conexión. Cuando queda sólida, está conectado. Cuando se pone roja es que falló la conexión y si titila entre roja y azul es que hay algún problema en el parlante. Esos son todos los posibles mensajes que podés recibir de esto. Pero te digo la verdad, se conecta así. Problema 0. Tenés 3 formas de conectar la soundbar. La primera es por el puerto eARC con un cable obviamente HDMI al televisor. eARC es un HDMI de doble dirección, es decir, la información va y viene. Y después tenés forma de conectarlo al televisor por Wi-Fi, pero solamente con los modelos del 2020 en adelante y algunos de Samsung. Y después tenés la tercera forma que es por Bluetooth. Si no querés tener ningún cable de la soundbar al televisor, lo conectás por Bluetooth de la forma que conectás cualquier cosa a un televisor por Bluetooth. Te metes en los settings del televisor de Bluetooth, buscas la soundbar, la conectás y eso fue todo. Vamos con el resto de las conexiones de la soundbar. Tenés 2 puertos de entrada HDMI. Entonces, vos imaginate que esto funciona de la misma forma que un home theater. Con la diferencia en que en vez de tener 5, 7 o 10 entradas de HDMI como tiene un home theater, tiene solamente 2. ¿Por qué estas 2 son pass-through? Porque esto es una soundbar, esto es sonido, no es imagen. Entonces, si yo conecto un reproductor de Blu-ray o de DVD en uno de los puertos HDMI de entrada, lo que va a hacer la soundbar va a tomar el sonido y va a mandar a través del eARC la imagen al televisor. Por eso se llama pass-through, porque está pasando a través. Puede pasar 4K, puede pasar lo que vos quieras, pero tiene una limitación, que el pass-through tiene un límite de 60 Hz. Las computadoras para juegos y la PlayStation 5, no sé el resto de las consolas realmente, necesitan un refresh de 120 Hz. Entonces, no lo vas a lograr con el pass-through. Entonces, ¿cuál es la solución? Conectas la PlayStation a la tele. Problema solucionado. Pero si lo conectas en la soundbar, tenés que tener en mente que va a ser un límite de 60 Hz. Entonces,
vos podés conectar, por ejemplo, un DVD player, un Blu-ray player, la computadora si es que no vas a usarla para juegos que requieren 120 Hz. Entonces tenés dos puertos. Básicamente te ahorra de tener cables por todos lados. Entonces acá voy a ir con la segunda pregunta que recibí. La primera fue qué largo era el cable, ya te lo contesté, 1,5 metros. La segunda pregunta era, ¿puedo conectar una bandeja giradiscos a la... o cualquier otro periférico, casetera o cualquier cosa que sea estéreo, a la soundbar? La respuesta es no y sí. No porque una bandeja o una casetera o un amplificador tienen RCAs, los cables, el rojo y el blanco. Y esto tiene solamente HDMI. ¿Cuál es la solución? Bueno, tenés un ampli de Yamaha, tenés un ampli de Pioneer, tenés un ampli de Marantz y tenés el Sonos Amp, que son amplificadores que tienen HDMI. Entonces, usualmente, como son amplificadores, el HDMI es eARC también, porque necesitan que están pensados para que vos conectes a la tele y el sonido salga por el amplificador. Pero en este caso lo que queremos hacer es entrar a la soundbar, no salir. Entonces, cuando vos conectás el HDMI de eARC a un HDMI común, automáticamente no se produce el bidireccional, ¿no? Entonces tenés una dirección sola que es entrada. Entonces, te voy a poner el caso del Sonos Amp, que es el que tengo yo. Mi bandeja tiene preamplificador, por lo cual yo puedo entrar a una entrada auxiliar común y corriente y no necesito que el amplificador tenga entrada de fono. Entonces lo pongo en modo de auxiliar, lo conecto a las Sonos y el Sonos lo conecto a la soundbar. Como el Sonos originalmente tiene el HDMI que es eARC y yo lo estoy conectando a un HDMI común, no se produce el ida y vuelta de información, por lo cual lo estoy usando para mandar información. Entonces la información entra en la soundbar y el sonido sale por ahí. Problema solucionado. Ahora, si tenés una bandeja que no tenga la opción de amplificador fono, como la mía, te compras un preamplificador valvular, esos chinos, que yo tengo dos, te lo voy a mostrar porque son dos espectáculos los que compré. ¿Sabes lo que suenan? Te rompen la cabeza. Que tienen entrada de fono, tienen una sola entrada. Usualmente tienen una sola entrada o tienen dos, una de fono y una de auxiliar o solamente una de fono. Lo conectás a ese amplificador de ese amplificador a las Sonos y problema solucionado. Ahora, si te compras el Yamaha o te compras el Marantz, tienen entrada de fono. Entonces eso ya te ahorra. Lo que pasa es que tanto el Yamaha como el Marantz son tamaño rack, 19 pulgadas, y el Sonos Amp es una cosa chiquitita, hermosa, que no ocupa nada. Entonces yo fui por eso, ¿no? Pero si te querés gastar un poco más de dinero y comprarte el Marantz, que está aproximado, el Marantz está aproximadamente unos 499 libras y el Yamaha está como 1000. Pero bueno, si te estás comprando una soundbar que cuesta 1200 libras, yo calculo que no tendrás problema de comprarte el otro tampoco. Entonces, en ese caso tenés entrada de fono. Conectaste el fono ahí y haces la misma cosa. Son el out, digamos, de HDMI es un eARC, pero lo conectas a un HDMI común, no se produce la ida y vuelta y listo. Entonces, te contesté la pregunta, mi amigo. Vamos a seguir. Con el tema de la conexión de Bluetooth, tenés dos modos. Tenés el Bluetooth Ready y tenés el Bluetooth Pairing. Entonces, vamos a suponer que vos tenés una tablet, un teléfono, tu computadora y lo vas conectando por Bluetooth a la soundbar. La primera parte va a ser conectarse por Bluetooth Pairing, que es lo normal de cualquier teléfono, que hace la lucecita hasta que te lo reconoce. Una vez que te lo reconoce, esos periféricos van a pasar a una segunda categoría de Bluetooth, que es el Bluetooth Ready. Cuando vos estás en Bluetooth Ready, automáticamente cuando vos entras a la aplicación te va a mostrar todas las cosas que están activas de esa lista. Entonces vos elegís de ahí. No tenés que hacer el pairing cada vez que lo vas a usar. El Bluetooth no admite dos cosas a la vez. Hay ciertos teléfonos que vos podés conectar dos o tres parlantes a la vez. En este caso, el Bluetooth es con un periférico único, a la vez. Esta soundbar tiene Alexa, por lo cual, si vos querés usar Alexa, lo podés hacer. Y
es compatible con la mayoría de los servicios de música como Spotify, Apple Music y todo ese tipo de cosas. Por lo cual, si vos estás pagando por esos servicios, no vas a tener problema, te conectás por Bluetooth y te lo va a reproducir, así lo reproduzcas en FLAC, en WAV o lo que sea. La conexión de Bluetooth es muy importante que tengas en cuenta que la estabilidad de esa conexión depende de ciertos factores. Factor número 1 es que no haya ningún sistema que interfiera con esa conexión. Entonces tenés que ser consciente que si tenés algo que produzca la suficiente interferencia como para generar conflicto, eso va a pasar. Y después lo que es importante es la distancia entre los rear y la soundbar. Usualmente cuando nosotros teníamos televisores viejos, cuanto más grandes eran, más lejos teníamos que estar. ¿Por qué? Porque si te ponías muy cerca, los píxeles se veían muy grandes. Hoy en día eso no pasa más. Hoy tenés un televisor de 65 pulgadas y estás a 3,5 metros, estás perfecto. Entonces, otra pregunta que me hicieron fue, mira, yo tengo un ambiente muy grande y la soundbar me queda chica. Bueno, no te puede quedar chica la soundbar, por una razón muy simple, que la soundbar está preparada para trabajar a cierta distancia. Entonces vos tenés la soundbar abajo del televisor, estás a 3,5 metros, tenés los rear atrás tuyos que pueden estar o derechos o posicionados hacia vos, están a la altura de tu cabeza y tenés el subwoofer al costado derecho de tu televisor. Eso es todo. Digamos, ahora, si vos ponés la soundbar y te sentás con un sillón a 7 metros, obviamente no existe, ¿no? Se supone que 3,5 metros, 4, y todas las conexiones van a estar perfectas. Ahora, si vos pretendés tener un comedor de 140 metros cuadrados y poner esta soundbar, no, tenés que, yo qué sé, ir a un Dolby Atmos de, no sé, de Klipsch, o esas marcas que te ponen todos los parlantes, los in-ceiling y los de atrás y toda esa historia. Entonces, esto es una soundbar, ¿no? Entonces, tiene un límite. Esto en total tiene 646 watts, ¿no? Pero también depende de cómo esté tu ambiente. Pero hay algo que está buenísimo para eso. Que esta soundbar tiene algo que se llama el Space Fit Sound. ¿Qué es el Space Fit Sound? Es ese glorioso sistema que tiene por el cual te escanea toda la habitación y te escanea todos los obstáculos, ya sean sillones, luces, y genera un profile. Mira, funciona tan bien eso. Yo en mi comedor tengo una ventana que está posicionada de una forma horrible. Te lo mide todo, te calcula. Entonces, otras soundbar que yo he visto, muchísimo más caras que esta, tienen unos sistemas de calibración brutal. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tenés que comprar el micrófono, tenés que comprar el cable del micrófono y tenés que comprar el software de calibración. Los software de calibración van entre 190 libras y llegan a 900 libras. Digamos que ten en mente que si vos te compras una soundbar que necesita un sistema de calibración y ese sistema de calibración no está incluido en la soundbar, te tenés que comprar el micrófono, te tenés que comprar el trípode, te tenés que comprar el cable y tenés que comprar el software. Yo he visto soundbars de 4.000 libras que no te dan el software gratis. Entonces, esto, como tiene el micrófono adentro, vos apretás el botoncito del Godbusters y automáticamente te escanea toda la habitación con este micrófono interno que tiene. Otra cosa que es notable de esta soundbar es que todos los parlantes, esto tiene 3. Tiene uno en el costadito, uno arriba, uno en el frente, el rear. El subwoofer tiene un 8 pulgadas y esto adentro tiene 16. Cada parlante tiene su amplificador individual, lo que quiere decir que esto procesa en forma individual. No es un amplificador único con un montón de canales, sino que son amplificadores individuales generando lo que tienen que generar. Por eso es tan buena esta soundbar. Ahora, vamos a la parte del sonido. Tenés una función que se llama el Q-Symphony. El Q-Symphony funciona solamente con televisores de Samsung y con los modelos nuevos. Digamos que vos tenés que chequear que tu televisor tenga Q-Symphony. Si tu televisor llegara a tener Q-Symphony, cuando vos estás escuchando en DTS o en Dolby Atmos, los parlantes del televisor de Samsung
van a trabajar en conjunción con la soundbar. Usualmente cuando vos conectás una soundbar, los parlantes del televisor no funcionan más, se anulan por default. En este caso, bueno, mira, yo cuando fui a comprar esta soundbar, el pibe tenía un Samsung de 98 que tiene no sé cuántos parlantes adentro. Me dijo, no sé si tenía 16 parlantes adentro, pero lo loco de los televisores nuevos, que los parlantes están distribuidos atrás de la pantalla, una cosa. Y el pibe me lo mostró con ese sistema activado y sin ese sistema activado. ¿Hace a la diferencia? Obviamente hace la diferencia, porque tenés más parlantes, tenés más sonido, tenés más volumen, tenés más presión, tenés más todo. El único problema es que ese televisor cuesta 7.000 libras. Pero sería ideal tener eso, porque acá estamos hablando de ahorrar espacio, estamos hablando de ahorrar dinero, estamos hablando de ahorrar dolores de cabeza. Entonces, para mí esta soundbar cumple todos esos requisitos. Tenés casi nada de cables, todo se conecta en forma automática, no tenés que estar peleando contra la soundbar. Todo se maneja con... Es decir, las funciones son tan marcadas y tan perfectamente delineadas que no hay dobles interpretaciones de lo que una función es. La función es esto y se hace así. Y eso es lo que adoro. Yo estoy en contra completamente de los equipos complicados. Y hay equipos que son buenísimos. Los nuevos home theater que salen ahora son una hermosura, pero tienen tantas funciones que bueno, esto es la simpleza total. Entonces, si vos tendrías un televisor de Samsung, bueno, estás pero más que cubierto, porque tenés Dolby Atmos y tenés DTS:X con el sonido que viene de todos lados. Va a venir de todos lados igualmente, pero al agregarle los parlantes del televisor, créeme, suena mejor. Pero suena perfecto sin los parlantes también. Entonces, vamos con el tema de los sonidos. Hay una concepción errónea con el tema del DTS y con el tema del Dolby Atmos. Cuando vos conectás vamos a suponer que vos te compras un amplificador que tiene HDMI, como hablamos antes, y vos conectás tu bandeja, tu casetera, tu radio, tu lo que sea. Esa fuente es estéreo. Fuente estéreo muere en estéreo. Hay ciertos home theater que te simulan un 5.1, pero en el caso del DTS y en el caso del Dolby Atmos, estéreo es estéreo. Digamos que cuando vos conectes algo estéreo, la soundbar va a sonar en estéreo. No te va a crear un Dolby Atmos ficticio de tu estéreo. El estéreo nace en estéreo y muere en estéreo. Tené eso en cuenta 100%. Lo mismo pasa cuando vos conectás tu teléfono para escuchar música. Tu teléfono va a sonar a través de la soundbar en estéreo. No va a sonar ni en Dolby Atmos, ni en DTS, ni va a tener un sonido espacial, ni nada. Va a sonar en estéreo. ¿Cuál es la virtud de esta soundbar y por qué yo me la compré? Porque el estéreo es brutal. Me encanta el estéreo de esta soundbar. Es alucinante. Hubo gente que dijo, pero con un subwoofer de 8 pulgadas ¿no te parece que es poco? Te rompe la cabeza. Tiene tan bien balanceados los bajos. Tan bien balanceados. Hay algo que a mí no me gusta, que es cuando los bajos son muy gordos. Pero no gordos sin golpe. Bufosos. Esto, como debe ser. Entonces, lo que han corregido, si hay algo que es envidiable de Samsung, es lo que han trabajado en el software interno de estas máquinas. Se conecta rápido, está súper balanceado los agudos, los medios. Tenés una forma, que yo te lo voy a mostrar en la aplicación, tenés una forma de poner para que, en el caso de que haya una película, que eso pasa mucho con las películas viejas de DVD, que la voz se queda medio atrás, tenés para que te traiga un poquito la voz adelante. Mira, está buenísimo. Tenés un modo que se llama el Night Mode, para la noche. Claro, vos querés ver una película a la noche con esta bestia y los vecinos te van a odiar. Entonces lo que hace es, te corta la frecuencia de los agudos y de los bajos, que es imperceptible al oído, pero que genera presión. ¿Viste cuando vos vas a una discoteca que ves esas cajas de parlantes en el piso que no tienen el parlante de frente, sino que lo tienen mirando hacia atrás? Bueno, eso genera presión. Es lo que te hace ese golpe en el pecho. Bueno, esto es lo mismo. Cuando pasa ciertos hertz
vos ya ese sonido no lo escuchás más, lo que sentís es presión. Entonces lo que hace el Night Mode es saca esa presión del sonido para que no te odie todo el mundo. Cosa que me parece absolutamente brutal. ¿Funciona bien? Funciona perfecto. Acá estoy en Inglaterra, acá todo es de madera. Acá, eh, entre la persona que está arriba y yo, hay madera nada más. Entonces imagínate, yo pongo la soundbar y el tipo de arriba le saltan los platos arriba de la mesa. Pones el Night Mode y te lo atenúa un montón y no compromete el resto del sonido. Entonces, otra razón más por la cual adoro la 990C. Ahora, vamos con el control remoto. Esto es un Smart control remoto. ¿Por qué es un Smart? Porque con esto podés manejar los televisores también, no todos los modelos, sino algunos. Y Samsung prometió que vas a poder manejar más periféricos con esto. Yo adoro este control remoto, ¿sabes por qué? Porque tiene 9 botones. El joystick del medio con el play pausa y tiene 2 barritas que son joystick arriba, abajo, al centro. Y eso es todo. Cada botón tiene una función única. Es clarísima la función que tiene. Si hay algo que odio son los control remoto con 700 botones. Viste que tiene rojo, amarillo y no sabes ni para qué sirven. Y que te metes en una página, apretás, no pasa nada. Después estás en otra página, apretás y no sabes que no tiene ningún tipo de label. No me gustan las cosas complicadas. Este control remoto es una gracia de Dios porque, primero, puedes hacer todo lo que necesitas hacer desde el control remoto. Y lo segundo, que es simple, es recontra simple. Otra razón más por la cual adoro la soundbar de Samsung. Pero vamos a hablar de otra cosa que es tan importante como todo lo que te dije ahora, que es la aplicación. Hay una aplicación que se llama SmartThings. Está para Android, está para Apple también. ¿Cómo es el proceso? Te bajas la aplicación, la instalas. Lo primero que va a pasar es que cuando abrís la aplicación, te va a pedir un par de permisos, como te piden todas las aplicaciones, y te va a pedir que crees una cuenta. Si ya tenés una cuenta con Samsung, pones tus datos y estás adentro. Si no tenés una cuenta con Samsung, te va a pedir que la abras. Lo puedes hacer todo desde el teléfono. Entonces te va a pedir las cosas normales que te pide cualquier cuenta. Te va a pedir el email, te va a pedir tu nombre, tu fecha de nacimiento y estás adentro. La aplicación básicamente nuclea todo lo que vos tengas de Samsung, desde tu soundbar hasta la aspiradora, todo lo que tenga conexión a internet va a estar en esa aplicación. Entonces, ¿para qué te sirve la aplicación? Bueno, eso yo te lo voy a mostrar. Entonces, voy a ir a mi teléfono, voy a enchufar la soundbar para que la reconozca y vos lo puedas ver. Bueno, como verás, la soundbar está empezando a inicializar. Bueno, como verás, voy cambiando de HDMI 1, 2. Cuando voy cambiando en la soundbar, va cambiando en la aplicación. Vos acá tenés volumen. Entonces vamos, tenés el Sound Mode el Sound Mode que te había contado, que tenés los 4 modos, que tenés Standard Surround para juegos y Adaptive Sound. Después tenés el ecualizador. Gracias a Dios que tenés el ecualizador. Y tenés diferentes modos de ecualizador. Pero lo bueno es que vos tenés el ecualizador para vos hacer lo que vos quieras. Después tenés lo que te conté del Space Fit Sound, que te analiza la habitación. Después tenés los 3 que te había contado, que es para ponerle más bajos, para el Voice Enhancement, es si la voz no está muy presente del canal central. Y después tenés el Night Mode, que es lo que te había contado. Después tenés el Smart Things. Después.
El audio sync es en caso de que tengas un desfasaje entre el sonido y la imagen. Después, bueno, tenés Alexa y Spotify. Es decir, tenés todo lo que necesitas. Bueno, entonces básicamente ya viste cómo es la aplicación. Es súper simple, súper fácil de usar. No tarda nada en conectarse. No vas a tener problemas. Yo ahora, bueno, no tengo ni el subwoofer ni los reader conectados, pero voy a conectar el subwoofer para que veas, ya que tengo el cable acá. Lo voy a dar vuelta para que veas la lucecita. Ya está, se conectó. No sé si te diste cuenta lo que tardó, ¿no? Y ahora me encaramela y voy a conectar los otros también para que veas lo que tardan en reconocerse entre sí. Ya está. No sé si me explico. Eso es lo que tarda todo en esta soundbar. Entonces, vamos a cerrar este video con lo que pienso de esta soundbar. El software interno es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Lo mejor que he visto en mucho tiempo. No hay problemas de conectividad, no hay problema de los dropouts que tenía la otra, que de repente estabas escuchando y te medio que se apagaba el subwoofer. No tiene más eso. La 980 tenía un problema de que el subwoofer era demasiado boomy. Esto no existe más, lo arreglaron. Después, cuando vos haces el update, que eso es súper importante, me olvidé de contártelo. Usualmente cuando vos haces update, el update está pensado en diferentes zonas del mundo. Es decir, yo puedo tener, como tengo actualmente, la versión 0.4 y que la versión que está en la website como última sea la 0.9. Entonces, cuando vos intentás hacer el update, te dice que no hay un update. Entonces yo dije, wow, pero si yo tengo la 0.4, ¿por qué no me deja hacer el 0.9? Es un problema. Entonces, viste, friqueás y llamás. Entonces llamé a Samsung por teléfono y me dijeron, no, el tema es así. Ese 0.9 es un update que era para otras partes del mundo, donde ellos tenían que arreglar alguna situación con esa parte del mundo. Porque no es lo mismo la conexión, la estabilidad de la conexión de Wi-Fi tal vez, de Inglaterra con la de Malasia. No lo sé. Entonces, ellos van arreglando. Entonces, si hay un update, cuando vos prendés la soundbar, estés conectado al televisor o no, lo hace en forma automática. Te va a decir en el display que está haciendo un update. Entonces, lo que tiene esta soundbar es que te desentendés de cosas que producen estrés. Yo estar, como lo he estado, con otros periféricos, 2 horas porque no se conecta al Wi-Fi, porque me dice que el DNS del router me vuelve loco. Te saca toda la alegría de la compra, ¿no? Entonces, cuando vos compras algo, lo enchufás y anda, y la performance es mejor que lo que vos pensabas, es cuando la alegría te explota. Y eso es lo que a mí me pasó con esta soundbar. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba comprándola, el pibe me dijo eso. No vas a tener problema, va a ser que se conecta. Pero vos siempre desconfías, decís, bueno, sí, yo qué sé. Me la quiere vender, ¿no? Entonces, hoy estoy 100% de acuerdo con esa persona. No hay curvatura de aprendizaje. Vos conectás la soundbar, todo se pone azul. Pones en la tele, si lo vas a conectar por Bluetooth a la tele te reconoce automáticamente. Le puedes poner un nombre que a vos, el nombre que a vos se te ocurra a la soundbar. Mi soundbar se llama Fabio Q990C. Entonces yo cuando voy a la tele ya sé que la soundbar es esa. Como yo escucho una tonelada de música en estéreo, estoy siempre con la aplicación, con el ecualizador. Si algo que no me gusta a mí personalmente es cuando tenés solamente presets, ¿no? Porque ningún... Vos no escuchás un solo tipo de música, escuchás un montón de tipos de música. Entonces a veces un solo preset hace que lo odies, porque decís, bueno, pero ese preset no funciona para este tipo de música. Entonces
Tener un ecualizador es genial. Tener volumen independiente de todos los parlantes en la aplicación es una gracia de Dios. Porque si el subwoofer suena mucho, voy a la aplicación, bajo un poquito el subwoofer. Si yo siento que los rear no están lo suficientemente altos, los subo un poquito. Si yo estoy mirando una película y veo que está desfasado un poquito la imagen del sonido, voy, le pongo un delay y se arregló. Punto final. Cero problemas. Cero. Entonces, pero hay otra buena noticia arriba de esto, que es que está bajando el precio un montón. Yo la compré por una empresa de acá, pero en Amazon hay empresas que la están ofreciendo 800 y pico, en contra de los 1000, 1300 que están en el resto del planeta. ¿Por qué es bueno comprarla en Amazon? Me ha pasado a mí de comprar cosas, por ejemplo, en Alemania. Recordad que Inglaterra no es parte de la Comunidad Europea, entonces tenemos que pagar los impuestos como cualquier hijo de vecino. A mí me ha pasado de comprar cosas en Alemania que costaban 300, 400 euros y que no me cobran ningún impuesto aduanero. Entonces yo decía, qué raro. Y me empecé a meter en foros. ¿Por qué no me cobran? Porque lo que hace Amazon es, manda el producto de un Amazon al otro como correo interno, porque los tipos no están mandando solamente tu producto, están mandando 2 containers. Entonces los tipos pagan por todo el container entero a ese país específico y a vos te lo ponen en la puerta de tu casa sin que pagues un centavo. Porque para tu país el producto está saliendo de tu país, no está saliendo de otro país. Entonces Amazon hace eso mucho. Si no sería esa forma, cuando vos compras en Amazon te dice, el impuesto de aduana es esto, el gasto de envío es esto. Entonces, cuando llega a tu país, en teoría el impuesto ya está pagado. Ahora, eso depende también de las leyes de tu país. Tampoco quiero hablar porque no conozco las leyes de todos los países, pero en teoría, una vez que vos pagaste un impuesto a una empresa, esa empresa debería presentar la documentación diciendo esta persona ya pagó el IVA de este producto. Por ende, averigualo, porque Amazon tiene esas cosas a veces. Pero bueno, esa es la buena noticia. Bueno, antes de irme te quiero contar que se vienen un montón de cosas de audio en el futuro. Pero es importante que me sigas, si no, no te vas a enterar nunca. Entonces, todas las preguntas que vos me hagas yo te las voy a responder. Seguime, poné la campanita que te avisa. Digamos, yo hago reviews sobre audio y sobre música. Si estás en audio, estás en música. Pero además te quiero contar que abrí un profile en una plataforma que se llama Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee es una plataforma donde vos me podés donar, me podés mandar mensajes privados y donde en el futuro vamos a hacer live streams en los cuales vamos a poder hablar entre todos con las cámaras abiertas, charlar de música, de equipos, preguntar cosas. Va a estar buenísimo. Pero esto se tiene que armar. Yo recién empiezo. Hace 2 meses que tengo el canal. Entonces, si te da el cuero para ayudarme con donaciones, sería buenísimo. Si no, seguime, mostrarle los videos a tus amigos que también les gusta esto. Y yo soy feliz de todas formas. Nos vemos la semana que viene.